Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias por atendernos, Jorge. Hoy hablábamos en el primer bloque, ayer se publicó el índice de inflación de febrero, que fue del 4,7%, el más alto desde marzo del año pasado, y a las políticas monetarias y fiscales de este gobierno que vienen alimentando la inflación en estos últimos 2 años, se sumaron, ¿no?, en estas últimas semanas las presiones sobre los precios provenientes, ¿no?, del conflicto en Ucrania, Jorge. Sí, efectivamente. De todas maneras, el impacto del conflicto en Ucrania en los precios, el caso del trigo, del pan, que es el más conocido, ese se va a ver reflejado en los índices de marzo, porque acordate que el conflicto empezó el 24 de febrero, o sea que tomó solo la cola los últimos días de febrero. O sea, el 4,7 de febrero es muy preocupante en el sentido de que no es un dato aislado y de hecho para marzo hay bastante consenso en que la inflación de marzo podría aproximarse al 5%. Y en realidad esto básicamente tiene que ver con la muy fuerte emisión monetaria que hubo en el segundo semestre del 2021 de las elecciones. Eso actúa con algún rezago. De hecho, el Banco Central y el Tesoro están siendo muy moderados, muy cautelosos en el arranque de 2022. La emisión monetaria se ha frenado mucho, la originada en cuestiones fiscales, pero hay inercia. Así que yo creo que hay un punto que es que el acuerdo con el fondo no plantea ninguna meta asociada con la inflación. O sea, la inflación es solo una meta indicativa, no compromete el cumplimiento del acuerdo con el fondo, pero sí, obviamente, afecta mucho el nivel de actividad porque cae el poder adquisitivo de la demanda, complica la política monetaria y cambiaria, porque en este momento el Banco Central, en cierto modo, está siguiendo de atrás a la inflación con las tasas de interés y con el dólar, y también puede complicar la interna en el propio gobierno, digamos así, porque obviamente el ala más crítica de la gestión del presidente puede acentuar todavía más la grieta que se abrió cuando se discutía el acuerdo con el fondo. Y ese Jorge, tema político en realidad tiene connotaciones preocupantes porque en estas circunstancias un gobierno lógico debería abroquelarse, debería hacerse como más compacto frente a las dificultades. Jorge, ¿qué expectativas tenés, ¿no?, para los próximos meses en materia inflacionaria? ¿Tenés alguna proyección para este 2022? En principio estamos trabajando con una hipótesis de una inflación anual del 60%, o sea, bastante por encima de lo que fue la del año pasado, y con recién una desaceleración de la tasa de inflación, si el gobierno cumple a rajatabla con las metas con el fondo, en la última parte de este año. Pero en este momento estamos todavía con los efectos de la emisión de la última parte del año pasado, y a los que se agrega este tema de la suba del precio de los commodities que obligan a un ajuste del precio de las naftas, la suba del precio del trigo, el pan, etc. De hecho, estas medidas que el presidente ha anunciado o ha anticipado que va a anunciar en el viernes probablemente tengan que ver con suba de retenciones para carnes, leche, lácteos, etcétera, tratando de cortar un poco el impacto de los precios internacionales sobre los precios locales, pero obviamente eso se puede notar en el índice de un mes, pero no cambiar la tendencia. Más allá, ¿no?, de lo que se anuncia el viernes que viene, las reacciones más inmediatas a la aceleración de la inflación fueron con las recetas habituales, ¿no?, del kirchnerismo, que son el cierre de exportaciones, ¿no?, la amenaza con la ley de abastecimiento, que ya han demostrado, ¿no?, que tienen un efecto muy limitado. Sí, por eso el tema de la inefectividad, digamos, de esas medidas hace que las expectativas no cambien y para la inflación las expectativas y la credibilidad
son tremendamente importantes. Yo creo que la reacción del gobierno debería haber sido casi al revés, decir, bueno, veníamos con una política fiscal y monetaria muy expansiva en el segundo semestre de 2021, ahora hemos girado 180 grados la dirección de la política, los números de hecho de enero, febrero y marzo confirman esta hipótesis de que hay una política fiscal y monetaria mucho menos expansiva y esperamos que eso dé resultados en los próximos meses, digamos así. Pero, bueno, está esa forma de ver cómo la política se conecta con la economía, que el gobierno tiene muy asumida y que a muchos no nos llega a convencer, digamos. Jorge, tras varias semanas, ¿no?, con una tendencia decreciente, el dólar libre retomó, ¿no?, entre ayer y hoy la tendencia alcista, posiblemente, ¿no?, una noticia vinculada con la publicación de este elevado índice de inflación. Sí, o sea, en principio puede ser que haya una corrección a la alza de las proyecciones para el precio del dólar y para el precio del mercado libre, para lo que es la proyección para el 2022. Pero obviamente, como se ha anunciado un plan y todavía no hay muchos indicios de qué características tiene, también puede haber algún comportamiento preventivo frente a la posibilidad de que haya alguna sorpresa, algo no esperado, vinculada con la cuestión del mercado de cambios o del mercado monetario. Pero no estoy en condiciones de ni desmentir ni de confirmar esos rumores. Pero así, a priori, ¿tenés alguna sensación de si esto puede estar indicando el final de la tregua cambiaria que comenzó con el anuncio del acuerdo con el fondo allá a finales de enero? Sorprendería porque, como decía recién, si uno mira los números monetarios y fiscales de estos primeros 3 meses del año, se viene comportando de un modo cauteloso, tanto el Tesoro como el Banco Central. El Tesoro, a su vez, está recolectando en el mercado de capitales más deuda de la que vence semana a semana, con lo cual se está haciendo una especie de colchón para el financiamiento del Tesoro. O sea que ahí hay un sesgo con una cierta ortodoxia que si hubiera un anuncio sorpresivo el viernes que rompiera esa tendencia, obviamente que el mercado lo haría saber, y sobre todo en las cotizaciones de dólar libre. No tengo información. Por lo que sé, la forma en que encara los problemas del presidente del Banco Central me sorprendería mucho. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Cerramos No, entonces. al contrario, gracias a usted. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Jorge Vasconcelos sobre la actualidad económica de la Argentina y los riesgos que tenemos por delante como consecuencia de la aceleración inflacionaria y del conflicto en Ucrania. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.